160. Hemorragia subaracnoidea espontánea y hemorragia intracerebral. Hemorragia subaracnoidea. A pesar de que las hemorragias intracerebral y subaracnoidea no traumática representan una porción más bien pequeña de las consultas en el servicio de urgencias, un mal diagnóstico puede producir consecuencias devastadoras. El reconocimiento oportuno y el tratamiento enérgico pueden mejorar el resultado final. La hemorragia subaracnoidea es la fuga de sangre al espacio subaracnoideo. Cerca del 75% de las hemorragias subaracnoideas se debe a la rotura de aneurisma. Alrededor del 20% de los pacientes con un aneurisma tendrá otro aneurisma, lo que hace que la identificación del aneurisma inicial sea más importante. En 20% de los casos de hemorragia subaracnoidea, no se identifica la causa. El 5% restante está relacionado con una variedad de trastornos, como malformaciones arteriovenosas, fármacos u otras causas menos frecuentes. La localización de la hemorragia en una tomografía computarizada puede ayudar a identificar la causa. El 2% de los familiares de un paciente con hemorragia subaracnoidea padecerá la misma enfermedad. Este riesgo se incrementa conforme aumenta el número de familiares afectados o con un antecedente familiar de enfermedad renal poliquística del adulto. La hipertensión y el tabaquismo incrementan el riesgo. En el cuadro 161 se señalan otros factores de riesgo. Manifestaciones clínicas. Los pacientes con hemorragia subaracnoidea casi siempre se presentan en el servicio de urgencias con la llamada cefalea en trueno o con una cefalea de inicio agudo que llega a su máxima intensidad en minutos. En general, la cefalea persiste durante varios días, pero se puede resolver en un periodo más corto. La hemorragia subaracnoidea se diagnostica en 11 a 25% de los pacientes que acude al servicio de urgencias con una cefalea en trueno. Incluso si el paciente no está experimentando el peor dolor de cabeza de su vida, la cefalea que es diferente en intensidad o calidad de cefaleas anteriores despierta sospecha de hemorragia subaracnoidea. Las cefaleas asociadas a pérdida de la conciencia, convulsiones, diplopía u otros signos neurológicos o rigidez de nuca también exigen investigación. Los enfermos pueden presentarse con náusea y vómito, alteración del estado mental, fotofobia o síntomas que suelen sugerir una apoplejía isquémica. En ausencia de traumatismo cerrado, la hemorragia retiniana subialoidea es patognomónica de hemorragia subaracnoidea, pero solo se observa en 11 a 33% de los casos, figura 161. Los enfermos pueden relatar una cefalea intensa reciente, que en general se piensa que representa una hemorragia centinela. En cerca del 20% de los pacientes, los síntomas aparecen mientras practican actividades que incrementan la presión arterial, como ejercicio, relaciones sexuales o defecación. El médico tratante no debe dejar de pensar en una hemorragia subaracnoidea, aunque se trate de un síncope verdadero aislado, no complicado, sin traumatismo craneoencefálico ni otros síntomas de hemorragia subaracnoidea. Diagnóstico. Las consecuencias potencialmente devastadoras de pasar por alto un diagnóstico de hemorragia subaracnoidea o establecerlo de modo tardío exigen la valoración exhaustiva de cualquier paciente en quien se considere el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. A pesar de eso, del 5 al 12% de los individuos con hemorragia subaracnoidea se diagnostica mal en su primer consulta en el servicio de urgencias y tiene peor desenlace clínico que aquellos que fueron diagnosticados en forma oportuna. Un mal diagnóstico se asocia a un estado mental normal y una hemorragia más pequeña. En el cuadro 162 se enumeran los diagnósticos diferenciales de la hemorragia subaracnoidea. Cuando se sospecha hemorragia subaracnoidea, el estudio diagnóstico inicial de elección es una tomografía sin contraste de la cabeza, figura 162 a 164. La sensibilidad de la tomografía moderna para diagnosticar la hemorragia subaracnoidea es mucho mayor poco después de que inician los síntomas, y se calcula que es del 98% cuando se realiza dentro de las 12 horas siguientes al inicio de los síntomas. La sensibilidad disminuye a cerca del 93% después de 24 horas y desciende con rapidez a partir de ahí. En los siguientes 10 días, la mayor parte de la sangre subaracnoidea es reabsorbida.
Como la resolución de las nuevas generaciones de aparatos de tomografía sigue perfeccionándose, es posible que la sensibilidad para detectar la hemorragia subaracnoidea mediante tomografía también mejore. Por lo pronto, la mayoría de las autoridades coincide en que se necesita el análisis del líquido cefalorraquídeo en un paciente en el que se sospeche de hemorragia subaracnoidea con un resultado de tomografía normal, a pesar de que un estudio demostró que no todos los médicos siguen este lineamiento. Las imágenes por resonancia magnética no son tan sensibles como la tomografía para detectar la hemorragia aguda. Las dos pruebas de líquido cefalorraquídeo de mayor interés en la valoración de un paciente con hemorragia subaracnoidea son la presencia de xantocromía y el recuento eritrocítico. La xantocromía es la apariencia amarillenta del líquido cefalorraquídeo debido a la rotura enzimática de la sangre, que causa la liberación de bilirrubina. Cualquier exposición del líquido cefalorraquídeo a la luz antes de su interpretación puede incrementar la tasa de degradación de bilirrubina, lo que disminuye cualquier xantocromía presente. Puede utilizarse la inspección visual o la espectrofotometría para valorar la xantocromía del líquido cefalorraquídeo. Se ha demostrado que la espectrofotometría es superior a la inspección visual, a pesar de que la inspección del líquido cefalorraquídeo contra un fondo blanco aún se utiliza en la mayor parte de los laboratorios químicos de Estados Unidos. La utilidad de esta prueba es limitada puesto que se necesitan cerca de 12 horas para que se desarrolle xantocromía en el líquido cefalorraquídeo, a pesar de que permanece presente hasta por 3 semanas o más. Por último, un modelo demostró que la xantocromía por punción lumbar traumática se puede desarrollar en 2 horas en algunos casos. Por este motivo, se cuestiona la confiabilidad de la xantocromía para el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea si la muestra no se procesa con rapidez. A menudo se utiliza el recuento eritrocítico en el tercer o cuarto tubo de líquido cefalorraquídeo para establecer el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Diferentes causas pueden hacer que la interpretación del resultado de líquido cefalorraquídeo resulte difícil. El número de eritrocitos que constituye un resultado de punción lumbar positivo nunca ha sido definido con claridad, como tampoco el número de eritrocitos que puede ser atribuido a punción lumbar traumática. Un estudio mostró que cerca del 10 al 15% de las punciones lumbares son traumáticas, y se utilizaron límites de 400 y 1000 eritrocitos, respectivamente. En ocasiones se utiliza una comparación de recuentos celulares entre tubos consecutivos o entre tubos del 1 al 4 para diferenciar la hemorragia subaracnoidea de la punción lumbar traumática. Sin embargo, un pequeño estudio demostró que puede ocurrir una reducción del 25% de eritrocitos entre los tubos 1 y 4 incluso en casos de hemorragia subaracnoidea confirmada. Los hallazgos normales en la tomografía de cabeza, en ausencia de xantocromía y con ninguno o pocos eritrocitos, menos de 5 millones de eritrocitos por litro, en el líquido cefalorraquídeo excluyen de manera confiable la hemorragia subaracnoidea. Esto ha sido confirmado por un gran estudio. En caso de un resultado normal en la tomografía de cabeza, con un hallazgo positivo de xantocromía o incremento del recuento de eritrocitos, se debe considerar el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Por desgracia, la literatura médica aún no es clara acerca del número umbral de eritrocitos que se necesitan en el líquido cefalorraquídeo para considerar diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Un pequeño estudio demostró la posible utilidad de la angiografía por tomografía en conjunto con la tomografía y punción lumbar para la detección de la hemorragia subaracnoidea proveniente de un aneurisma. En 5 de 116 pacientes inscritos, se descubrió un aneurisma en la angiografía por tomografía después de observar datos normales en la tomografía de cabeza. 2 pacientes fueron diagnosticados con aneurisma en la angiografía por tomografía con resultados normales en la tomografía y punción lumbar. La adición de la angiografía por tomografía a la tomografía y la punción lumbar parece prometedora para el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea por aneurisma en urgencias. La resonancia, sobre todo en las secuencias de recuperación de inversión atenuadas por el líquido, también parece prometedora en el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea de bajo grado que no se aprecia en la tomografía, pero su uso en la actualidad es impráctico en la mayor parte de los servicios de urgencias. Clasificación. Hay muchas escalas para clasificar las hemorragias subaracnoideas.
Las más usadas son la escala de UNTIES y la escala de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía, cuadro 163. Entre más alta sea la calificación en cualquier escala, más probabilidades hay de un mal desenlace. Tratamiento. La atención médica del paciente con hemorragia subaracnoidea en el servicio de urgencias debe tener lugar en un área de cuidados intensivos con monitores y debe centrarse en la prevención de complicaciones. Se deben revisar en forma periódica la escala del coma de Glasgow y la respuesta pupilar porque una disminución de un punto en la escala del coma de Glasgow puede indicar el inicio de complicaciones. Las complicaciones intracerebrales y extracerebrales de la hemorragia subaracnoidea incluyen vasoespasmo, repetición de la hemorragia, infarto cerebral, edema cerebral, hidrocefalia, hipertensión intracraneal, desequilibrio hidroelectrolítico, insuficiencia respiratoria, disfunción miocárdica, tromboembolia y septicemia. El riesgo de que se repita la hemorragia es mayor en las primeras 24 horas y puede reducirse con un control adecuado de la presión arterial. Todavía no se definen con claridad la presión arterial objetivo y el antihipertensivo ideales. Si se conoce la presión arterial del paciente antes de la hemorragia, esta deberá conservarse. De otra manera, una presión arterial media de menos de 130 milímetros de mercurio es un objetivo razonable. Como la presión arterial puede fluctuar durante el curso de la enfermedad, se prefiere un antihipertensivo intravenoso ajustable como el labetalol. Los fármacos contra el dolor y los antieméticos también son muy importantes para mantener la comodidad del paciente despierto y la presión arterial. Se debe evitar la hipotensión. Existe un debate acerca del uso de antifibrinolíticos para prevenir la repetición de la hemorragia después de una hemorragia subaracnoidea, pero estos en general no se usan porque se incrementa el riesgo de isquemia cerebral. El vasoespasmo es más frecuente en los 2 días a 3 semanas posteriores a la hemorragia subaracnoidea. La administración de nimodipina, 60 miligramos orales cada 4 horas tiene un efecto protector moderado, y este tratamiento debe iniciarse dentro de las 96 horas siguientes al inicio de los síntomas, a menos que esté contraindicada debido a alergia, disfunción gastrointestinal o hepatopatía. El magnesio intravenoso y las estatinas también pueden ser beneficiosos, a pesar de que los estudios no son concluyentes. La isquemia cerebral retrasada se asocia a hipotermia, hipertermia e hiperglucemia. Estos trastornos deben prevenirse con el uso apropiado de mantas térmicas o de enfriamiento, antipiréticos o insulina cuando estén indicados. Cerca del 5 al 20% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea tiene al menos una convulsión. La profilaxis para convulsiones es controvertida y debe ser determinada en conjunto con el intensivista o el neurocirujano que maneja al paciente. Envío y vigilancia del paciente. Todos los pacientes diagnosticados con hemorragia subaracnoidea deben ingresar en una unidad de cuidados intensivos y se debe consultar con un neurocirujano. En ausencia de otra indicación para la admisión, los pacientes que tienen hallazgos normales en la tomografía y el análisis de líquido cefalorraquídeo dentro de las 2 semanas siguientes al inicio de los síntomas pueden ser dados de alta del servicio de urgencias. Se debe considerar una interconsulta con el neurocirujano en pacientes que se presentan más de 2 semanas después del inicio súbito de una cefalea intensa que despierta la sospecha de una hemorragia subaracnoidea, si en los estudios iniciales hay hallazgos normales. Hemorragia intracerebral. La hemorragia intracerebral espontánea causa del 8 al 11% de las apoplejías agudas con una incidencia del doble de la hemorragia subaracnoidea. Al igual que esta, la hemorragia intracerebral tiene una morbilidad y mortalidad altas. La anticoagulación con warfarina es un factor de riesgo significativo para la hemorragia intracerebral, con una incidencia anual del 0,3 al 0,6% en individuos que toman este fármaco, y está implicada en el 6 al 16% de todos los casos de hemorragia intracerebral. Entre los pacientes que toman warfarina, el riesgo de hemorragia intracerebral es casi del doble por cada 0,5 de incremento del índice internacional normalizado por encima de 4,5. La hemorragia intracerebral ocurre aproximadamente en 3 a 9% de los pacientes tratados con activador del plasminógeno hístico en un ataque isquémico agudo. Fisiopatología.
Los factores de riesgo para la hemorragia intracerebral incluyen hipertensión de larga evolución, malformaciones arteriovenosas, aneurisma arterial, tratamiento anticoagulante, uso de simpaticomiméticos, en particular cocaína y fenilpropanolamina, neoplasias intracraneales y angiopatía amiloide en el anciano. El tabaquismo actual y el incremento de su frecuencia también aumentan el riesgo de hemorragia intracerebral, pero la etiología de este aumento del riesgo no ha sido tan bien definida como en la apoplejía isquémica. Manifestaciones clínicas. En términos clínicos, la hemorragia intracerebral puede ser indistinguible del infarto cerebral, la hemorragia subaracnoidea y la apoplejía isquémica. En la hemorragia intracerebral, la cefalea, la náusea y el vómito a menudo preceden al déficit neurológico. En la hemorragia intracerebral hipertensiva, la hemorragia suele localizarse en el putamen, tálamo, protuberancia o cerebelo, en orden decreciente de frecuencia, y los datos clínicos pueden estar relacionados con esas áreas. La hemorragia cerebelar a menudo se acompaña de mareo, vómito, marcada ataxia del tronco, parálisis de la mirada y disminución del nivel de conciencia. Los pacientes con hemorragia intracerebral tienen más probabilidades de presentar síntomas que progresan con rapidez y a veces necesitan una intervención más radical. Diagnóstico. El diagnóstico diferencial de hemorragia intracerebral es similar al de la hemorragia subaracnoidea. Los antecedentes, la rápida progresión de los síntomas y otras manifestaciones clínicas pueden sugerir que la hemorragia intracerebral es más probable que la hemorragia subaracnoidea o la apoplejía isquémica, pero no son suficientes para establecer el diagnóstico. La tomografía y la resonancia tienen cada una sus propias ventajas para valorar a los pacientes con hemorragia intracerebral. La tomografía es óptima para demostrar la extensión de la hemorragia en los ventrículos, mientras que la resonancia es superior para demostrar las lesiones estructurales subyacentes. Cualquiera de las dos se considera aceptable como estudio inicial para diagnosticar hemorragia intracerebral. La amplia disponibilidad de la tomografía hace que la tomografía sin contraste sea el estudio de elección inicial en la mayor parte de los servicios de urgencias, figura 160.5. La adición de contraste permite la identificación de tumoraciones o aneurismas. La angiografía cerebral puede ser útil en algunos pacientes estables que no necesitan cirugía urgente, en particular aquellos en quienes no se identifica una causa obvia de hemorragia y aquellos con menos de 45 años de edad y que no tienen hipertensión. Se deben realizar más pruebas para excluir patología coexistente o facilitar la cirugía si fuera necesaria, en especial una biometría hemática completa, niveles de electrolitos, creatinina y glucosa, electrocardiograma, radiografía torácica, estudios de coagulación, grupo sanguíneo. Se debe realizar una prueba de embarazo en orina y la detección de abuso de drogas según sea conveniente. Tratamiento. El tratamiento de los pacientes con hemorragia intracerebral debe hacerse en un área de cuidados intensivos con monitores. La atención médica estándar debe incluir vigilancia estrecha de las vías respiratorias del paciente, vigilancia del estado neurológico, manejo de la hipertermia con antipiréticos, administración de antiepilépticos si hubiera convulsiones, manejo enérgico de la hiperglucemia, control de la presión arterial y reversión de la coagulopatía si la hubiere. El control del aumento de la presión intracraneal debe incluir la elevación de 30 grados de la cabecera de la cama y la administración de analgesia y sedación apropiadas. Está indicada la vigilancia con penetración corporal de la presión intracraneal si se necesita una reducción más enérgica de la misma, como la administración de diuréticos osmóticos o bien la intubación con bloqueo neuromuscular e hiperventilación ligera. Los datos con respecto al control de la presión arterial no son concluyentes, pero las guías actuales están enlistadas en el cuadro 160.4. Se debe revertir la coagulopatía. Si la coagulopatía está relacionada con el uso de heparina, se debe administrar protamina, cerca de 1 mg por cada 100 unidades de heparina, y ajustar la dosis según el tiempo desde la última administración de heparina. Para los pacientes que toman warfarina, se debe hacer una reversión sin importar el índice internacional normalizado. Para mayor información, véase el capítulo 234, anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios y fibrinolíticos. Existen muchas opciones para revertir la coagulopatía inducida por warfarina.
La vitamina K puede administrarse por vía intravenosa, subcutánea o oral, pero se necesitan varias horas para que surte efecto. El plasma fresco congelado inicia sus efectos con más rapidez, pero contiene cantidades variables de factores de coagulación y puede resultar en la infusión de un gran volumen de líquido. Se puede administrar el plasma fresco congelado tipo AB sin determinar antes el grupo sanguíneo ni realizar las pruebas de compatibilidad cruzada cuando tienen que reducirse al mínimo las demoras en su preparación y administración. Varios de los primeros estudios mostraron resultados prometedores con la administración del factor recombinante 7 activado para mejorar el resultado clínico. En un estudio más grande se demostró que a pesar de que se observó una reducción del crecimiento del hematoma, el factor recombinante 7 activado no consigue mejorar la supervivencia o la funcionalidad después de la hemorragia intracerebral. La hemorragia intracerebral relacionada con el tratamiento fibrinolítico debe ser manejada con tratamiento estándar para hemorragia intracerebral, junto con infusiones de plaquetas y crioprecipitados, a pesar de que existe poca evidencia que oriente el tratamiento en estos casos. Envío y vigilancia del paciente. Todos los pacientes diagnosticados con hemorragia intracerebral deberán ingresar a una unidad de cuidados intensivos en interconsulta con el neurocirujano. Como sería de esperarse, una calificación más alta en la escala del coma de Glasgow se asocia a un mejor resultado clínico. Los factores que predicen un peor resultado son edad avanzada, diabetes y tratamiento anticoagulante previo.